Diana también el PPT para que ustedes puedan seguirlo con eso, ¿verdad? Ya. Entonces, bien, chicos, tengan todos ustedes buenas tardes. Vamos a terminar la parte que nos corresponde, lo que es la parte de patología y terapéutica pulmonar. Entonces, antes de empezar, queremos hacer nuestra oración del día. A ver quién de ustedes se ofrece para hacer la oración. A ver, Caleb, ¿puedes hacer la oración? Claro, doctora. Ya, a ver. Buenas tardes. Vamos a orar, chicos. Inclinen sus rostros. Querido Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Te queremos agradecer porque nos has cuidado en el trayecto hacia nuestras casas después del examen, Señor. Ahora que vamos a tener una última clase, Señor, antes de tu día, queremos que nos dé sabiduría y entendimiento para poder seguir aprendiendo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, la parte que nos correspondía es la parte de neoplasias, ¿no? Entonces, en realidad esta parte no es, digamos, muy pesada, como ya hemos hecho la parte, digamos, de lo que hemos recordado, todo lo que era la parte normal, entonces ya nos vamos a ubicar más fácilmente, ¿no? ¿Por qué les he puesto esta imagen? Porque dos de las neoplasias que son más frecuentes en el pulmón van a estar ubicadas en esta zona, ¿no? Todo lo que corresponde a la parte central. Estamos viendo acá áreas de antracosis, esta es la parte, digamos, externa de la pleura. Ya, entonces, para empezar, diremos pues que las neoplasias de pulmón o el cáncer de pulmón, más o menos en su gran mayoría se asocia al consumo del cigarro, ¿verdad? Al tabaquismo. Entonces, pero también se ha asociado a otros agentes, a otras sustancias tóxicas o químicas, ¿no? A las que las personas también puedan estar expuestas, ya sea en las industrias, en, por ejemplo, en ambientes de donde tejen o están en contacto con polvillos, lanas, telas. También se ha visto cuadros de fibrosis pulmonar y que posteriormente han hecho cuadros de cáncer de pulmón, ¿no? A eso también se suma la contaminación ambiental, el humo de la biomasa, es decir, personas, ustedes saben que viven en el campo y en una chocita duermen, comen, cocinan, hacen todo y todo el tiempo están oliendo el humo del fogón de la cocina, entonces eso también les hace daño, entonces eso también influye bastante en el desarrollo de cáncer de pulmón. Aparte, también debemos mencionar a personas que trabajan en las minas, ¿no? O con algunas sustancias tóxicas como el asbesto. Solamente acá está esta estadística de Globocan, acá es aún no, yo supongo que este año ya debe salir la estadística actualizada, ¿no? Hasta donde estamos viendo y estamos escuchando, realmente el cáncer de pulmón ha repuntado, ¿no? Ahora lo que está en primer lugar es pulmón y colon, que es lo que más estamos teniendo, no solamente en los hospitales del MINSA, sino también de salud, ¿no? O sea, como que digamos, tanto en varones como en mujeres, el cáncer de pulmón ahorita está en primer lugar, y al igual que el cáncer de colon, ¿no? O sea, seguramente este cuadro estadístico se va a modificar y lo vamos a ver posteriormente modificado, ¿no? Otra cosa, chicos, que considero que sí deben saber y que, bueno, hasta donde estoy escuchando, hemos estado conversando con algunos doctores, es que a veces están pasando o están entrando a hacer vuestra práctica en los hospitales y muchos no saben ni qué examen ni qué cosas se les debe pedir a los pacientes que tienen una neoplasia, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a ver en una placa radiológica, van a ver un nódulo pulmonar. Generalmente ustedes van a escuchar ese concepto de nódulo pulmonar, ¿no? Un nódulo pulmonar generalmente es un área sólida que no está bien definida, no tiene bordes bien definidos. Entonces al médico le hace sospechar que algo está pasando en esa zona, ¿no? Un nódulo, un área redondeada que no tiene cápsula, que puede tener áreas un tanto borrosas, es muy sospechosa de que pueda estar, digamos, pasando algo, ¿no? Y sobre todo un nódulo que pasa los 2 centímetros de diámetro. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Casi siempre empezamos con una placa radiográfica y el cuadro clínico del paciente, ¿no? Se dice que hay tres cosas fundamentales: pacientes que tienen dolor torácico, tienen pérdida de peso y tienen muchas veces tos, ¿no? Con algo de expectoración, pero la mayoría de las veces es tos, nada más, dolor torácico y pérdida de peso. Ustedes por ahí tienen que guiarse que algo puede estar pasando con el paciente, ¿no? Y a eso también se puede agregar fiebre de origen indeterminado, ¿no? Pacientes que tienen fiebre en la noche y no se sabe por qué, no es un cuadro infeccioso. Otra cosa es que a todos
todo paciente que tiene, digamos, una lesión a nivel pulmonar, siempre sabemos, sobre todo en nuestro medio, se le hace un descarte de tuberculosis, ¿no? Si es un BK negativo, un PAP también en esputo y sale negativo, entonces ya nos vamos para el lado infeccioso, ¿no? Pero si ya sale algo positivo, ya vamos a dirigir nuestro diagnóstico. Entonces, los exámenes que nos ayudan, esa parte de lo que son las imágenes de ayuda diagnóstica. Luego tenemos la citología de esputo. Ustedes cuando quieran saber células neoplásicas tienen que pedir un PAP en esputo. Eso mismo que decimos o que solicitamos para el Papa Nicolau, para las pacientes, mujeres, para pedir para determinar si es que hay cáncer de cuello uterino, también se hace en citología para buscar cáncer en otros órganos. Entonces, eso tienen que saber, ¿ya? Citología, PAP, PAF en esputo, PAF en líquido, en líquido pleural o en líquido pericárdico también se pide. Otro procedimiento que se hace si es que, digamos, ven un área central, como lo que estamos viendo en esta imagen, que puede estar comprometiendo un bronquio y puede ser accesible, entonces los neumólogos consideran la posibilidad de hacer un procedimiento que se llama broncofibroscopías, ¿no? Pueden ser las broncofibroscopías flexibles o rígidas. Eso ya depende, digamos, dónde esté ubicada la lesión digamos, qué tan fácil sea de poder llegar a ella, ¿no? Entonces, una vez que están en el sitio, ustedes van a ver, si es que les dejan entrar a hacer este procedimiento, van a ver que instilan una solución, generalmente suero fisiológico, ingresan una determinada cantidad hacia el bronquio e inmediatamente aspiran, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros recibimos en patología, que es el aspirado bronquiolo alveolar. Otro es que agarran un cepillo en la guía del arco, porque todo ese tubo que ingresa es un arco. Entonces, en la punta tiene, aparte del foquito, tiene un cepillito bien pequeñito. Entonces, ese cepillito trata, digamos, de obtener material del área donde hay la sospecha o de repente está una lesión que está obstruyendo el bronquio, entonces de ahí toman la muestra. Ese cepillo sale y lo que se ha sacado en ese pequeño cepillito se coloca sobre una lámina portaobjeto, se hace un frotis, un extendido como se hace en la sangre, y eso inmediatamente se fija, ¿no? Y va a patología. Entonces, directamente el cepillado es el que tiene más celularidad. Algunas veces también he escuchado, ¿no?, que les preguntan, ¿dónde hay más células? ¿En un cepillado o en un aspirado? Entonces, ¿dónde hay más células? En lo que directamente toman, que es un cepillado de la lesión a nivel bronquial. Eso tienen que saber. Luego, algunos médicos también consideran tomar una biopsia, ¿no? Entonces, hacen una biopsia, entonces nos llega cepillado, aspirado y biopsia. A veces vienen tres muestras de un solo paciente, ¿no? Otro que puede hacerse es también las BIPA, ¿no? La biopsia, incisión, punción, aspiración con aguja fina. Esto es ingresar con guía tomográfica al paciente al área de lesionada, siempre y cuando sea una zona accesible. No se entra con unas agujas tipo trocar que son de 20 o 15 centímetros de longitud hasta la zona de lesión, ¿no? Y se trata de tomar una muestra. Entonces, a la experiencia que tengo y de lo que he asistido a este tipo de procedimientos, más se hace cuando son, digamos, pegados, por ejemplo, a la parrilla costal, ¿no? Que no puedan causar lesión o hacer un neumotórax iatrogénico, ¿no? Otro que se hace son ya procedimientos a cielo abierto, entran, hacen una toracotomía, mediastinoscopía, sacan muestras y también nos envían, ¿no? De repente está en una zona que no es accesible. Como sabemos, el pulmón está en contacto directo con lo que es el mediastino, ¿no? Y puede, digamos, algunas neoplasias que comprometen el mediastino también pueden estar afectando al pulmón, entonces eso también tenemos que considerarlo. Entonces, dentro de las neoplasias que afectan al pulmón, la más frecuente es el adenocarcinoma, ¿no? En segundo lugar está el carcinoma epidermoide, eh, y digamos, ahí ya van a venir los otros tipos de neoplasias, ¿no? Ahora, hay, digamos, maneras también de clasificarlo, seguramente ustedes van a escuchar, ¿no? Decir carcinoma de células microcíticas o macrocíticas, ¿no? También es una manera de clasificarlas. Generalmente las de células grandes o macrocíticas son el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, ¿no? Y de células pequeñas ya pues es un porcentaje mínimo, más o menos por decir un 15% más o menos, y ahí están, digamos, el carcinoma de células pequeñas, ese que son los carcinomas,
neuroendocrinos o el carcinoma de células en avena, ¿no? Que son también neoplasias sumamente agresivas y que cuando se hace el diagnóstico generalmente ya la metástasis está en otros órganos y ya no hay mucho por hacer por los pacientes, ¿no? Entonces, saber interpretar las lesiones, ver que acuérdense que toda lesión que no tiene bordes definidos, un nódulo solitario que no tengan bordes definidos, es sospechoso de que sea cáncer, ¿no? Da la clasificación que cada vez se va agregando, digamos, nuevas entidades sobre todo, digamos, por la ya diferenciación, las pruebas moleculares digamos, los biológicos que van directo a la célula y ya pues se trata, digamos, de darle un nombre a cada entidad. Lo que antes de repente estaba dentro de un grupo, ahora ya tiene un nombre propio y eso hace que, digamos, también la terapia sea dirigida, ¿no? Entonces vamos a empezar. Miren, esta es una de las lesiones que nosotros deberíamos tratar de hacer el diagnóstico, ¿no? Lamentablemente, pues en nuestro medio tampoco no se hace, digamos, screening de lesiones pulmonares, ¿no? A lo mucho que hacemos en nuestro país solamente son los papanicolaos, ni siquiera en cáncer gástrico o en otro tipo de neoplasias se hace, digamos, un screening, ¿no? Es decir, buscar pacientes que no necesariamente tengan que venir con un cuadro muy florido y sospechar que tiene cáncer, ¿no? Sino siempre como tipo un control deberíamos hacerlo, ¿no? Entonces, lo ideal es encontrar lesiones pulmonares que sean pequeñas, ¿no? Entonces, que no, digamos, no pasen de los 2 centímetros, por decir, ¿no? Si esta es la imagen, la neoplasia de repente va a ser más pequeña y tratar, digamos, de lograr hacer el diagnóstico cuando son estadios iniciales, ¿no? Ahí el paciente tiene un mejor pronóstico de poderse curar, ¿no? Incluso este tipo de lesiones permiten hacer solamente lobectomías parciales o segmentectomías, ¿no? Entonces, muchas veces así es como nos llega a las neoplasias, nos viene todo un pulmón, generalmente. Esto es lo que recibimos, ¿no? O sea, todo un pulmón, a veces todo un lóbulo, ah, para, digamos, hacer el estudio de la neoplasia, ¿no? Entonces, cuando nosotros abrimos el pulmón, exponemos la superficie de corte y acá observamos la lesión, ¿no? Vean ustedes, incluso mirándolo macroscópicamente, se puede determinar que no es una lesión que tenga cápsula, ¿no? Sino es una lesión infiltrativa que está en contacto directo con el parénquima pulmonar. Acá tenemos el hilio y estamos viendo la lesión acá a este nivel más o menos, ¿no? Entonces se exponen ambas superficies. Esto vemos qué distancia hay del tumor hacia el borde, digamos, externo, hacia la pleura, y qué distancia hay del tumor hacia el bronquio. No se hace, digamos, las mediciones respectivas, se mide, se lamina, se corta cada centímetro más o menos el parénquima pulmonar, lo dejamos fijando y ya una vez que está fijado, ya podemos hacer, digamos, más directamente las mediciones, ¿no? Entonces, en estas lesiones mínimas, pequeñas, que son las que deberíamos, digamos, llegar al diagnóstico, son los adenocarcinomas in situ, ¿no? O sea, in situ quiere decir que puede estar en la pared del alveolo o puede estar, digamos, en la lámina propia del bronquio, ¿no? Ahí también se va a generar en las glándulas seromucosas o también puede ser de las células caliciformes, ¿no? Toda célula que produzca moco puede generar adenocarcinoma, ¿no? Entonces, cuando hablamos del adenocarcinoma bronquiolo-alveolar, es este que antiguamente se conocía con ese nombre, ¿no? Ahora se le llama adenocarcinoma lipídico, es la denominación que actualmente se le da, ¿no? Pero siempre se hace hincapié en que anteriormente se le llamaba bronquiolo alveolar. Este cáncer es el que da, digamos, imágenes sugestivas de neumonía, ¿no? En las placas radiográficas y que a veces no sabemos interpretar, ¿no? Entonces, o no consideramos esta posibilidad en los pacientes. Entonces, in situ decimos porque no ha salido del septo alveolar, ¿no? Está comprometiendo solamente las paredes alveolares. Ahora, de todas formas, también ustedes tienen que saber que toda neoplasia debe tener una confirmación
con marcadores tumorales, ¿no? ¿Y qué marcadores tumorales les pedimos? CK7, una panqueratina, le pedimos TTF1 y napsina, ¿no? Que son los marcadores que más se utilizan para hacer diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón. Y por si acaso les aviso, esto es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué marcadores tumorales vamos a necesitar para confirmar nuestro diagnóstico? Entonces ya decimos que es un carcinoma invasivo cuando tiene mayores dimensiones y ha salido fuera del, digamos, si es que es un bronquiolo alveolar, ha salido fuera del septo y compromete un área más extensa. O puede ser también, como les decía, de glándulas seromucosas que están en la lámina propia y que comprometen gran parte, digamos, del tejido que está entre bronquio y parénquima pulmonar, ¿no? No siempre las neoplasias van a ser bronquiolo-alveolares. Podemos encontrar lesiones, ya sea periféricas, generalmente los adenocarcinomas también ustedes tienen que saber que son lesiones más periféricas, ¿no? Pueden estar en los ápices, en los bordes cercanos a la pleura o bien a nivel de las bases. Entonces, estas lesiones periféricas siempre son sospechosas de adenocarcinoma. Entonces, así es como lo que, digamos, deberíamos llegar a hacer el diagnóstico, ¿no? Lesiones mínimamente invasivas. Esto es, digamos, lo ideal, lo que deberíamos tratar de llegar a este diagnóstico para, digamos, evitar que el paciente pueda tener, digamos, unas cirugías un poco más amplias. Cuando las lesiones son pequeñas, generalmente sacan el área lesional y el paciente tiene un mejor pronóstico, ¿no? Pero ya, digamos, cuando esto ha crecido, tiene mayores dimensiones, también ya, en estos casos ya se retira ya sea todo un lóbulo, a veces todo un hemitórax, ¿no? A eso nosotros ya le medimos, ¿no? Cuánto mide, si es menos de 0,5 centímetros o tiene mayor tamaño, ¿no? Y esto es, digamos, ya las lesiones ya muy groseras. Acá ya esta lesión tiene más de 3 a 4, incluso hasta 5 centímetros. Acá tenemos el ápice de un hemitórax. Vean ustedes, es una lesión. Si nosotros vemos y observamos detenidamente, vamos a ver que es una lesión polimorfa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una lesión que tiene áreas blanquecinas, áreas negruzcas, no tiene una cápsula definida, está metiéndose al parénquima pulmonar. Y vean ustedes, acá prácticamente ha comprometido ya la pleura, ¿no? Macroscópicamente, lo que yo veo es macroscópicamente está comprometiendo la pleura. Entonces, cuando yo hago, digamos, menciono eso, es lo que yo estoy viendo directamente sin necesidad de utilizar el microscopio, ¿no? Entonces, ustedes también van a ver que parte de los informes que nosotros hacemos de las neoplasias de pulmón son protocolos que es, digamos, lo ha establecido el Colegio Americano de Patólogos y bueno, son generalmente opiniones o consensos con otras academias también, ¿no? Entonces, que tratan de que se hable un solo idioma, no sea en Perú, sea en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, no, sea en cualquier lugar se tengan los mismos criterios y se consideren los mismos ítems para poder, digamos, medir el tamaño del pulmón, de la neoplasia, las características, hasta dónde compromete, qué tan cercano está de la pleura y del ilio, ¿no? Todo eso se tiene que medir y hacer un informe. Ustedes van a ver que los informes realmente son una hoja y media, a veces una hoja que contiene todo hasta que llegamos al estadiaje, ¿no? Que es decir, cuánto mide el tumor, si es que hay ganglios comprometidos o hay metástasis. Entonces, eso es el TNM. Eso también es pregunta de examen porque sí o sí tienen que saber. O sea, para que no estén perdidos, chicos, ¿ya? Entonces ya les estoy explicando qué es un TNM. Entonces acá tenemos el tumor. Este es un tumor heterogéneo quiere decir que no es parejito, sino tiene áreas sólidas. Estas áreas blanquecinas son áreas sólidas. Estas áreas más grises probablemente son áreas de antracosis. Y también estamos viendo en parte de esto cuando ya se fija puede haber áreas de necrosis en medio de estas áreas, de estas áreas, ¿no? Necrosis significa que cuando cogemos el tejido se desmorona, se deshace, ¿no? Puede haber también áreas de hemorragia. Entonces, la necrosis y la hemorragia también nos dan un mal pronóstico, ¿no? Todo tumor que tiene necrosis, tiene hemorragia, es un tumor también más indiferenciado
o de repente es un tumor de alto grado, ¿no? Entonces, porque hay neoplasias que vamos a hacer mención a que si es un bajo grado o es un alto grado. Entonces, generalmente las neoplasias que son más agresivas son de alto grado y tienen necrosis y hemorragia. Entonces, eso también nos da un mal pronóstico, ¿no? ¿Y por qué se produce la necrosis y hemorragia? Justamente todos los tumores, ustedes van a ver que son células que crecen, una clona de célula que crece, digamos, un crecimiento exponencial muy rápido, ¿no? Entonces, estas clonas que están creciendo necesitan también oxigenación y nutrición. Entonces, esto va generando por los mismos factores, digamos, de la neoplasia, se van a formar vasos de neoformación. Estos vasitos de neoformación son incompletos, por eso se dice de neoformación, porque no tiene toda la pared, generalmente son vasos de paredes delgadas y que rápidamente se rompen, ¿no? Entonces, muchos pacientes que tienen neoplasia, ¿qué es lo que pasa, no? Tienen dolor torácico, tienen pérdida de peso y de pronto pueden hacer alguna expectoración hemoptóica, ¿no? Entonces, siempre que haya sangre y no sea, digamos, una edad, de repente un paciente más joven en el que podamos sospechar, digamos, un cuadro infeccioso, hay que pensar que es una neoplasia, ¿no? Una expectoración hemoptóica en una persona que sea de 60, 70 años ya nos tiene que hacer sospechar que algo malo puede estar pasando. ¿Y de dónde ha venido esa sangre? De estos vasitos de neoformación que están, digamos, ahí acompañando al tumor y que cada vez que el paciente tose puede romperse y, digamos, salir pequeñas tintas de sangre, ¿no? Por eso la expectoración es hemoptóica. Y acuérdense, casi siempre las neoplasias tienen poca expectoración, ¿no? La mayoría es tos, dolor torácico y pérdida de peso. Ustedes tienen que saber. Entonces, otros adenocarcinomas, cuando los fijamos, vean ustedes acá, pueden estar también en áreas, digamos, a nivel de los lóbulos inferiores y más periféricas, ¿no? Ven acá la diferencia que hay entre la lesión sólida y el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, no es difícil de poderlas diferenciar, ¿no? Generalmente son áreas, digamos, mal definidas, de bordes irregulares, no tiene una cápsula que la limite, entonces eso nos hace sospechar de que es algo malo. Y acá tenemos, ¿no? A la microscopía vemos epitelio que tiene células atípicas, núcleos a diferentes alturas. Acá vemos esta parte central, esto es necrosis. Ahora, alrededor del tumor también vamos a ver que hay crecimiento, digamos, de estroma y esto le da cierta dureza a las neoplasias, ¿no? Entonces, a esto que está creciendo, estas áreas de fibrosis alrededor de los tumores son las reacciones desmoplásicas, ¿no? Y junto con esta reacción desmoplásica vamos a ver reacción linfocitaria peritumoral, ¿no? Acá tenemos esos linfocitos natural killer que están tratando también de eliminar las células neoplásicas, ¿no? Entonces, cosas que se acompañan, ustedes van a ver en los informes que nosotros hacemos, ponemos si es que hay reacción linfocitaria peritumoral, hay compromiso de los nervios, también eso lo consignamos en nuestros informes, ¿no? Y digamos, si es que hay mitosis igualmente. Vean ustedes, este es, digamos, un área de lesión. Acá estamos viendo un montón de puntitos moraditos que vienen a ser núcleos, ¿no? Núcleos amontonados, no guardan relación, no forman nada, están creciendo para un lado, para el otro lado, sin control, ¿no? Sin tener un patrón, sin tener una forma. Este crecimiento desordenado ya nos está indicando que esto es una neoplasia, ¿no? Por acá estamos viendo áreas de hemorragia, de repente acá un alveolo con edema. Acá vemos un área, digamos, digamos que puede estar todavía, digamos, viable para poder ventilar, pero muy difícil que dentro de una neoplasia esta área pueda todavía respirar, ¿no? Acá ya no hay hemostasia porque, digamos, el parénquima pulmonar o las paredes alveolares han perdido esa capacidad. Entonces, estas neoplasias van destruyendo el parénquima pulmonar conforme van creciendo, ¿no? Y forman este tipo de estructuras. Todo adenocarcinoma nos va a mostrar estructuras tubulares atípicas. Pueden ser tubulopapilares, por ejemplo, acá, ¿no? Esta cosita que está acá como un piquito, como una lengüeta, es una papila. Una papila quiere decir que es una formación más o menos como un dedito, como una vellosidad que crece hacia la parte central o de la luz del tumor, ¿no? Entonces, esta cosita que está colgando como una coma es una papila. Acá tenemos un tubo, ¿no? Digamos, una estructura casi ovoidea y que tiene una luz central. Entonces, toda estructura que tiene una luz central es un tubo.
Entonces, en los adenocarcinomas vamos a ver estructuras tubulares, vamos a ver papilas, pero desordenadas y atípicas. Generalmente las glándulas son de una sola hilera de células. Acá estamos viendo como que hay varias hileras de células. Esas varias hileras también las llamamos estratificación de núcleos, ¿no? Núcleos a diferentes alturas, con áreas con necrosis hacia la luz. Pueden ser, digamos, por ejemplo, vean, esta glándula es irregular, muchas hileras en su pared, está junto con esta otra glándula que también es irregular, y así se van juntando, ¿no? Acá tenemos una luz de una glándula, acá tenemos otra, están dos glándulas compartiendo una pared, a lo que llamamos también back to back, espalda con espalda. Vean esta luz de esta glándula. Normalmente una glándula no tiene esa luz, esta luz es irregular, está en contacto con esta otra y forma como una especie de laberintos, ¿no? O sea, todo un crecimiento desordenado. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos adenocarcinoma, ¿no? Mientras podamos distinguir glándulas, decimos que es un adenocarcinoma bien diferenciado. Si ya se va perdiendo los tubos, van desapareciendo estas papilas, ya entramos a lo que es un moderadamente diferenciado, y si ya no se parece a nada, ya es un poco diferenciado. Entonces ya son términos que nosotros manejamos. Con que ustedes sepan que son tubos y papilas atípicas con núcleos desordenados a diferentes alturas, con mitosis atípica, ya eso es cáncer, ¿no? Yo ya me siento tranquila de que me han entendido lo que les estoy manifestando. Acá hay otros subtipos que, bueno, es solamente para que ustedes tengan conocimiento de cómo es que nosotros vemos estas estructuras glandulares irregulares, ¿no? Normalmente no se ve así. Debajo del bronquio, a nivel de, digamos, de la submucosa, vamos a encontrar estructuras glandulares seromucosas, pero no de esta forma, no desordenada. Unas grandes, irregulares, chiquitas y muchas, ¿no? Acá estamos viendo muchas glándulas. Normal tampoco no es así. Igual acá, vean, estas son las papilas, como deditos, muchas papilas, incluso hasta llegan a desprenderse y están en la luz de la glándula, ¿no? Entonces, acá espacios claros, como que fuese todo esto fuese una glándula grande y todas estas papilas, ¿no? Pero a su vez vemos acá otra luz, acá vemos otra luz, entonces todo esto es un crecimiento desordenado e irregular. Y acá tenemos los marcadores tumorales. ¿Qué es lo que va a marcar, no? Marca el citoplasma, marca núcleo, entonces de acuerdo a esto nosotros también confirmamos nuestro diagnóstico. Decimos que es, digamos, el 100% de las células se han pintado y es un fuertemente positivo, ¿no? Porque todo está parejito, parecido a lo del control. Igual acá, para confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Y la otra neoplasia que también se produce en el pulmón, que también es de células grandes, es el carcinoma epidermoide, ¿no? Este le sigue al adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide se va a generar a nivel de la luz del bronquio, donde, digamos, ha habido una metaplasia escamosa, ¿no? Por eso es importante, digamos, tomar en cuenta esta lesión, que es una respuesta, digamos, a una agresión, ¿no? El epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes del epitelio bronquial va a hacer una metaplasia, va a hacer un cambio de un epitelio maduro por otro. Entonces, esa metaplasia va a hacer que se produzca un epitelio poliestratificado de varias hileras que va, digamos, a tratar de adaptarse a ese paciente que, por decir, es un fumador o de repente está oliendo sustancias tóxicas o está en contacto con polvillos, ¿no? Algo que agrede al bronquio, a las células del bronquio. Entonces, las células también se defienden en un inicio. Aumentan hiperplasia, pero llega un momento en que esa hiperplasia tampoco puede, digamos, hacer frente a esa agresión, entonces ya cambia un epitelio de varias hileras, se pierde los cilios y tenemos un epitelio poliestratificado. Este epitelio poliestratificado no es, digamos, un epitelio que ha tenido un origen, digamos, en un epitelio que va a ser poliestratificado, sino al ser una metaplasia también es un epitelio que fácilmente puede sufrir lesión. Entonces, en estas metaplasias puede también posteriormente instalarse la displasia, que viene a ser el crecimiento desordenado. Entonces, esta displasia
puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Leve si es, digamos, la parte inferior del epitelio, moderada hasta la mitad, y si es una severa ya compromete todo el espesor del epitelio. Entonces, de esta manera empieza el carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, se va a generar en ese epitelio que ha tenido metaplasia, que ha tenido displasia. Esa displasia severa después tiene abundantes mitosis y es un carcinoma in situ, ¿no? Este carcinoma in situ rompe la membrana basal, se mete hacia el estroma y es un carcinoma ya infiltrante. De esa manera y ese es el camino que, digamos, va a generar este tipo de neoplasia, ¿no? Entonces, generalmente son de localización central a nivel del bronquio, ¿no? Y vean también acá tenemos la flechita que nos está señalando la lesión. Y así es como vamos a ver, estas son imágenes macroscópicas. De repente puedo poner esto en el examen, ya ustedes están viendo, ya les estoy explicando. Ven, acá tienen el bronquio y a nivel del bronquio está la neoplasia. Entonces, esto es un carcinoma epidermoide. Está en la luz del bronquio. Acá tenemos otra, igual, bordes mal definidos, tienen áreas de necrosis, áreas hemorrágicas, un patrón heterogéneo, no es todo parejito, entonces eso también nos indica que es una neoplasia maligna, ¿no? Vean en el tamaño, esto ya pasó los 2 o 3 centímetros, esto más o menos tiene una longitud de 6 a 7 centímetros. Es una neoplasia ampliamente invasiva, y que compromete buena parte del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, ahora con, digamos, los nuevos esquemas de tratamiento, también se tiene, ¿no? Que toda lesión que pasa a los 3 a 4 centímetros ya no es operable quirúrgicamente, sino según he estado leyendo, son lesiones que tienen que entrar a quimio y radioterapia, ¿no? O también utilizarse los biológicos para tratar, digamos, de atacar la célula tumoral, disminuir el tamaño del tumor y que se pueda hacer resecable. Entonces, esta manera de poder manejar estas neoplasias, también se dice, ¿no? Que estás dándole una terapia neoadyuvante, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes van a venir, ¿no? O sea, este paciente ha recibido ya terapia adyuvante. Entonces, quiere decir que ya le dieron tratamiento y que lo que se ha tratado es de reducir, disminuir el tamaño del tumor y que pueda ser resecable, que esto es, digamos, lo ideal y lo que ahora se está haciendo, ¿no? Ya este tipo de neoplasias así grandes y ya no, digamos, tiene mal pronóstico, ¿no? Le sacan todo un pulmón al paciente, entonces hasta que el paciente pueda adaptarse y que no haya hecho metástasis, puede de repente tener un tiempo o una expectativa mayor de vida, ¿no? Pero lesiones así muy grandes que tienen trombosis tumoral, linfática, vascular, generalmente han hecho metástasis bien al otro pulmón o bien han hecho metástasis al hígado o al cerebro, ¿no? Acá tenemos un acercamiento, ya el pulmón fijado. Vean estas lesiones blanquecinas, sólidas, no tienen cápsula, sus bordes son mal definidos y acá está el bronquio, ¿no? Ahí se generó. Acá estamos viendo la imagen microscópica. Acá estamos viendo estas perlas de queratina, que quiere decir que este epitelio poliestratificado, que es decir, son varias hileras de células. Estas células epiteliales cambian, vean, ya no es, digamos, ese epitelio que tiene 3, 4 hileras, sino forman una especie de nidos, de mantos irregulares con células también que, en toda neoplasia ustedes siempre tienen que fijarse el núcleo, ¿no? El núcleo es el que se altera, el núcleo es que está irregular, se pierde esos bordes parejitos, regulares, la cromatina también no está finamente distribuida, sino la vamos a ver grumosa, adherida a los bordes, se va a hacer evidente la presencia del nucleolo, ¿no? Entonces, núcleos de bordes irregulares ya no está confirmando que es una neoplasia. Que hay otros criterios también para decir que es un epidermoide, ¿no? Entonces, si es un bien diferenciado, vamos a ver esto, ¿no? Áreas de maduración antes, digamos, precoz. Entonces, estas áreas que han madurado antes de tiempo, que han llegado a formar queratina, es lo que llamamos las perlas córneas. Entonces, estas perlas córneas se ven en estos mantos irregulares de crecimiento de células epiteliales atípicas. Si vemos estas áreas eosinófilas rojas, decimos que son áreas con perlas córneas y esto pertenece a lo que es un carcinoma epidermoide o un carcinoma escamoso bien diferenciado.
Entonces, eso no se olviden. Otra cosa que tratamos de buscar y ver es que se hagan evidentes estas uniones que se hay entre célula y célula, ¿no? Los desmosomas. Entonces, esto también nos ayuda a confirmar que es un carcinoma escamoso. Entonces, hay varios criterios para poder decir, este es un carcinoma escamoso, no solamente ver, digamos, la presencia de pélulas córneas, sino también estas uniones entre las células, ¿no? Ahora también tenemos que tener en cuenta que como todas las neoplasias, conforme vayan avanzando, si es un medianamente diferenciado, ya va a ir desapareciendo estas pélulas córneas. Y si es un poco diferenciado, ya no se va a ver, van a ser áreas más sólidas, más infiltrativas, con más necrosis y con más hemorragia, ¿no? Todo depende en qué tiempo se haya hecho el diagnóstico de estas lesiones. Entonces, otra patología que también es importante que ustedes sepan son las parasitosis, ¿no? Dentro de las parasitosis, ¿cuál es la más frecuente? La que existe en nuestro medio son las que son producidas por unos parásitos, ¿no? Entonces, estos parásitos generalmente llegan a las vías respiratorias por vía linfática, ¿no? Entran y ya sea, digamos, cuando la persona ingiere al parásito en parte de su ciclo vital, o también lo ingiere como huevo, ¿no? Y va a llegar por vía linfática hacia los pulmones y van a desarrollar. Dentro de ellas, la más frecuente es el quiste hidatídico, ¿no? La hidatidosis pulmonar. Ustedes tienen que saber, porque esto es una cosa que lo vemos todos los días, y los chicos que tienen opción de rotar, de estar en los servicios de neumología, siempre va a haber opción de ver un paciente que tenga esta patología, ¿no? Y los que están yendo al hospital donde yo trabajo, seguramente ya deben haber visto por lo menos algún paciente que haya la sospecha de que sea un quiste hidatídico. No todo paciente que está en neumología y se hace el diagnóstico de una hidatidosis, pasa al área de cirugía de tórax para que lo puedan operar, ¿no? Entonces, la hidatidosis viene a ser una zoonosis que es causada por una tenia, ¿no? El Echinococcus granulosus. Esta tenia tiene parte de su ciclo vital, digamos, en animales menores y otra parte en el hombre, ¿no? Acá está el ciclo vital para más o menos para que recordemos cómo es que, digamos, llega, ¿no? a nuestro organismo, ¿no? Y ya sea porque se ingiere las vísceras de estos animalitos que no están bien cocidos, o también se consume plantitas que pueden estar contaminadas con los huevos y los quistes de estos parásitos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo vamos a ver nosotros en patología al quiste hidatídico, ¿no? Generalmente a nosotros nos va a llegar, digamos, parte del parénquima pulmonar ya comprometido y el quiste hidatídico, ¿no? Cuando se hace el diagnóstico, ustedes van a ver que en las placas radiográficas se ven niveles, ¿no? Y si se le hace una tomografía, pues con mayor, digamos, precisión vamos a poder delimitar el tamaño y las dimensiones exactas de estas lesiones quísticas, ¿no? Porque en realidad son lesiones quísticas y cuyo contenido es líquido, y dentro del líquido, en ese material que tiene el quiste, va a formar su arenilla, ¿no? Donde están miles de parásitos que si se rompe van a salir y van a hacer, digamos, una sobreinfestación por este gusano. Entonces acá tenemos, vean, parte, digamos, de una imagen de cómo es que recibimos, ¿no? Todas estas áreas que está señalando la flechita son estas áreas rosaditas, son parte de las membranas del quiste hidatídico, ¿no? Lo que el parásito produce para cubrir. Entonces, cuando lo miramos en el microscopio, vamos a ver unas membranas rosadas, amorfas, porque no tienen células. Esta es una vista panorámica en la que estamos viendo varias membranitas, ¿no? Acá la flechita está señalando parte, digamos, de una composición, puede ser arenilla, donde haya escólex, porque el resto son membranas. Todas estas áreas rosadas son membranas, aparecen así de una manera irregular en el parénquima pulmonar. Y acá tenemos en esa arenilla los escólex, ¿no? Vean los gusanos. Cuando encontramos esto en medio de esas membranas, decimos que es un quiste hidatídico viable, porque estamos encontrando a los parásitos. Ahora, ¿qué hacen los cirujanos de tórax cuando operan a este tipo de pacientes? Una vez que han llegado al quiste, lo que hacen es aspirar de una manera muy cuidadosa todo el contenido del líquido del quiste, y una vez que lo han evacuado, recién retiran, ¿no? Y retiran con parte, digamos, de la reacción que hace el cuerpo, ¿no? El cuerpo también hace una reacción
un granuloma tipo cuerpo extraño con fibrosis en su pared, ¿no? Todo esto que está acá viene a ser esta área de fibrosis, que es la respuesta de la persona del parénquima pulmonar hacia la presencia del parásito, ¿no? Y el parásito hace esas membranas blanquecinas, membranas aniscas. Acá tenemos el parásito a mayor aumento, esto es mirándolo directo en el líquido, y acá tenemos al parásito, ¿no? Vemos acá el escólex y acá están sus ganchos. Estas líneas que si ustedes, digamos, lo miran, van a ver acá, se ve como unas líneas muy tenues, ¿no? Estos vienen a ser sus ganchos. Son refringentes cuando movemos el micrométrico y de repente cerramos un poco el diafragma, vamos a ver que refringen estos ganchos, ¿no? Entonces estamos frente a lo que es un escoles, un parásito. Y esto que está acá alrededor es parte de matíes, componente inflamatorio, linfocitos, eosinófilos, que responden, digamos, a la presencia de un cuerpo extraño, ¿no? O algo que no es, digamos, del cuerpo. Acá estamos viendo parte de las membranas, aquí hay quistes desde pequeñitos hasta grandes, ¿no? O sea, a veces nos llega a 7, 8 quistes, o a veces llega uno solo grande. Entonces, lo ideal es que lleguen así, íntegros, no abiertos, ¿no? Para que no se pueda derramar la arenilla. Entonces, al abrirlo vemos que son unas membranas blanquecinas, son muy friables, eso significa que se rompen fácilmente y parece, digamos, goma, ¿no? Tienen más o menos esa consistencia blanda. Acá tenemos, vean, una respuesta del organismo, la respuesta fibrosa del organismo, y vean en su interior gran cantidad de quistes hidatídicos, ¿no? Así es como la persona vive con todos estos parásitos. Acá se está exponiendo un quiste, vean, es una membrana blanquecina, friable, ¿no? Pueden haber quistes no solamente en el pulmón, sino también puede haber en otros órganos, ¿no? Dentro de ellos también tenemos en el cerebro, tenemos a nivel de los huesos, en el ojo, en diferentes lugares puede haber quiste hidatídico, ¿no? Donde el parásito llegue empieza a crecer. Acá tenemos, vean, chiquitos, grandes, los escólex. Acá están esas membranas blanquecinas. Histológicamente se ven así membranas blancas, sin, digamos, células, son amorfas, ¿no? No tienen forma. Acá están los escólex dentro del quiste. En un corte de corte histológico vemos, ¿no? Podemos encontrar escólex en medio de los alvéolos. Eso quiere decir que el quiste probablemente se ha roto y se ha derramado estas estructuras parasitarias en medio del parénquima pulmonar. Cada uno de estos va a generar un quiste. Por eso que se encuentran muchos quistes, ¿no? A veces el paciente al estar tosiendo se rompe uno de los quistes y sale en forma de vómica, un líquido medio salado, ¿no? Que los pacientes refieren, ¿no? Que han eliminado. Eso quiere decir que se ha roto el quiste, ha salido todo su contenido y al salir también han pasado a los espacios alveolares estas estructuras parasitarias, ¿no? Y que posteriormente van a desarrollar esas formaciones quísticas. La clínica es casi igual a la tuberculosis u otros problemas pulmonares, ¿no? Dolor, expectoración, hemoptisis, un rash cutáneo. Y para el diagnóstico lo hacemos con exámenes de herida diagnóstica y también desde la serología, ¿no? La ubicación, vean los niveles. Esto es lo que nos ayuda a confirmar el diagnóstico, una lesión amplia y con su nivel. Acá está igual en diferentes tomas. Otras estructuras infecciosas que también se ven en el pulmón son los actinomices, ¿no? La actinomicosis, esto también se observa bastante, es frecuente, pacientes que vienen con cuadros respiratorios y hay la sospecha de que es una tuberculosis pulmonar. Cuando nos llega el esputo, lo que nosotros observamos son actinomices, ¿no? Entonces, estas son las lesiones, estos son los actinomices, digamos, las imágenes que se observan en los exámenes que se hacen, pueden ser, digamos, en los cultivos en agar, o también, digamos, cuando se hace el estudio del tejido o el esputo, ¿no? Entonces, pueden empezar o pueden provenir de lesiones que hay, digamos, a nivel del rostro, a nivel, digamos, del maxilar,
o en otras lesiones que se dan a nivel del cuello, no pueden, pueden salir de allí e ingresar a las vías respiratorias. Entonces, así es como lo vemos, ¿no? Miren, este paciente con una actinomicosis de la cavidad oral, entonces, estas bacterias, ¿qué hacen? ¿No? Van a formar una especie de una estructura redondeada, a la que llamamos también el gránulo azurófilo. Con la coloración de hematoxilina eosina se puede ver este grano azurófilo, pero también lo podemos ver y, digamos, confirmamos su presencia con coloraciones de plata. La coloración de Grocott Gomori nos permite, digamos, confirmar el diagnóstico. Acá estamos viendo estas bacterias filamentosas que, digamos, se colocan en forma radiada, ¿no? Y nos da esta característica del gránulo azurófilo. Alrededor del gránulo vamos a ver abundantes neutrófilos, ¿no? Esa es una característica también que se tiene. Acá tenemos con la coloración de hematoxilina eosina, vemos acá el gránulo azurófilo, alrededor del grano gran cantidad de neutrófilos, y estamos confirmando, ¿no? A mayor aumento, bien, estas bacterias filamentosas y el componente neutrofílico alrededor. Otras lesiones que podamos ver en los pulmones son también otro tipo de micosis, ¿no? Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, en cavernas que quedan de los procesos específicos de la tuberculosis, pueden ingresar hongos tipo el aspergillus, ¿no? Y formar los micetomas, esas masas de aspecto fecaloide que están dentro de la cavidad, eh, de esas áreas fibrocavitarias, pueden crecer y tapar, ¿no? Y constantemente los pacientes tener, digamos, cuadro de tos, expectoración. En el esputo se logra ver el aspergillus, ¿no? Se puede ver, pero, digamos, también haciendo el diagnóstico con los exámenes de ayuda diagnóstica podemos determinar la presencia de esas estructuras micóticas. Otros hongos que pueden entrar al pulmón son los histoplasmas, ¿no? Estos son unos hongos también pequeños, que pueden ingresar por vía respiratoria y pueden también le causar lesiones a nivel pulmonar, ¿no? Generalmente esto se produce, digamos, en personas que están en contacto con las heces de palomas o de aves, ¿no? De esa manera puede ingresar al organismo y producir cuadros de micosis, de histoplasmosis. Puede ser también que hayan ido a sitios donde hay murciélagos, ahí también hay esta parasitosis, ¿no? Ingresan los hongos al pulmón por vía respiratoria. Entonces, ¿cómo los vamos a ver histológicamente? Son estructuras pequeñitas que tienen una cápsula. Vemos acá estas bolitas que estoy señalándoles. Si ustedes lo ven, digamos, en vuestra laptop, el PPT, van a ver que tiene una área que parece un halo, ¿no? Es un área clara alrededor del hongo, y esa es la cápsula, ¿no? Ahora, esto lo estamos viendo con hematoxilina eosina. Si queremos confirmar, le pedimos la coloración de paz. La coloración de paz va a pintar al hongo, ¿no? Como acá lo que estamos viendo. Ven, gran cantidad de histoplasmas. Son estas estructuras micóticas. Acá estamos viendo las esporas y confirmamos el diagnóstico de una histoplasmosis, ¿no? Acá tenemos otra igual. En esputo también se puede ver. Podemos también encontrar otro tipo de parásitos. Ahí tenemos el paracoccidioides, que también es otra parasitosis, pero esto se ve más frecuente en pacientes que son inmunosuprimidos o en pacientes que están sobreinfestados y proceden, digamos, de áreas tropicales, ¿no? Como en la selva. Vemos la cabecita, las gemas del paracoccidio, que aparecen como las orejitas del Mickey Mouse, ¿no? Las gemas. Ahora podemos encontrar también una reacción granulomatosa, así como en la tuberculosis, pero encontramos una célula gigante multinucleada, ¿no? Y dentro de esta célula gigante podemos encontrar a las estructuras micóticas. Entonces, los granulomas no son todos tuberculosos, pueden haber granulomas digamos, que están tratando de captar estos organismos ajenos, los hongos, para tratar de eliminarlos, ¿no? Entonces, algunos pueden parecerse a las células de Langerhans o también ser células gigantes multinucleadas, ¿no? Tipo cuerpo extraño. Acá tenemos el paracoccidio, las orejitas de Mickey Mouse. Vean ese tipo de las lesiones que producen, ¿no? Úlceras necróticas, pueden incluso simular linfomas, ¿no? Lesiones
nodulares a nivel del cuello y que pueden ingresar también al pulmón. Y acá estamos viendo esta otra lesión característica que les decía, ¿no? Una lesión dentro de un área fibrocavitaria que tiene un aspecto de heces, ¿no? Un aspecto, digamos, fecaloide, al que se le conoce también como como el micetoma, ¿no? Entonces, estos aspergilos también ingresan por vía respiratoria a los pulmones y pueden causar este tipo de lesiones, ¿no? Acá estamos viendo con la coloración de paz a estas cifras tabicadas, ¿no? Pueden causar incluso tromboemboles u otros cuadros también. Y acá vemos al aspergilioma, esta masa de aspecto fecaloide dentro de un área fibrocavitaria, ¿no? Otras veces también se le llama micetoma. Acá vemos gran cantidad de hifas y con esporas, ¿no? Parecen los palillos de un tambor, forman estas masas amorfas, basófilas, en esas áreas fibrocavitarias, ¿no? A mayor aumento vemos acá las hifas tabicadas, se parecen al mucor, pero estas son más delgadas, ¿no? Las del mucor son más gruesas y sus ángulos son rectos, ¿no? En cambio acá los ángulos son agudos. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta, se quedaron de sueño. Todo entendible, doctora. Bueno, espero que no haya sido aburrida la clase y algo les haya quedado, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctora, disculpe, Gracias. ¿se Sí, puede quedar un ratito al final de la clase, por favor? sí, sí, ¿por qué? A ver, dígame, Este, chicos. Ahora, mi es sobre es para suele delgado. Ya. Y muchas gracias, mi también por